para que se pueda plantear los futuros pronósticos y el tratamiento posterior del cáncer de mama. Sin embargo, los grupos muestran pues diferentes aspectos llamativos de acuerdo a sus características anatomopatológicas y de las pacientes que van a tener una respuesta al tratamiento. Tenemos el luminal A, tenemos el carcinoma lobular, que es el B, tenemos el ER2 y el triple negativo. Sin duda, si hablamos de la incidencia y epidemiología del cáncer de mama, pues hay que recordar que las mujeres menores de 25 años tienen una incidencia distinta a las que tienen mayores de 30. Acá tenemos una escala en la cual vamos a ver cómo el luminal A y el luminal B tienen mayor frecuencia de probabilidad de que presenten cáncer en relación a los que tienen ER2 positivo y los triple negativos, que van a ser los menos. Todo empieza más o menos a la edad de unos 30 a 34 años y va a alcanzar su máximo pico después de la menopausia. Recordar también, pues, que un estudio importantísimo para la determinación si hay o no un cáncer es este método que es la mamografía. Como ven, prácticamente es aplastar la glándula mamaria y sacar una radiografía. Entonces, podemos recordar, pues, que muchas de las expresiones de las células tumorales pueden ser estrógeno positivos, progestágeno positivos, ER2 positivo, como en este caso que se tiene de color café con la inmunohistoquímica, para hablar de su positividad. Sin embargo, siempre hay que ir recordando que puede existir, sin duda, algún tipo de cáncer in situ, como en este caso, mediante un estudio mamográfico, demostrar cómo hay las clasificaciones en forma lineal y en forma ramificada, que es interesante ya que nos permite saber pues, que estamos frente a un carcinoma ductal in situ. Entonces, si hablamos de la introducción de la detección selectiva de la mamografía y los niveles, porque pues se ha implementado la introducción de la detección sistemática mediante la mamografía, cosa que no se hacía antes. Resulta también interesante, pues, ver las mesetas de un 65 o 75% de mujeres elegibles para que puedan hacerse, pues, la mamografía. Los carcinomas pequeños de estadio 1, como es en los países desarrollados, donde con mayor frecuencia se puede encontrar, como ven, gran cantidad de pacientes, in situ estadio 1, el 2 y el 3 y el 4 básicamente son pocos. Esto se invierte en nuestro país, ya que in situ y estadio 1 son mínimos los que descubrimos y los estadios 3, 4 y 5 son los que más encontramos, perdón, 2, 3 y 4 respectivamente. Si comparamos también con otras casuísticas de incidencia y mortalidad, podemos ver que las blancas no hispanas van a tener una incidencia muy elevada de probabilidad de cáncer y una mortalidad baja en relación a las afroamericanas que tienen el mayor porcentaje, como pueden ver, de muerte por cáncer de mama, en relación a las blancas y en relación a las hispanas, sin duda. Entonces, esa incidencia y mortalidad que vemos en esos gráficos nos hablan de un promedio de edad, 61 para blancas, 56 para hispanas, 46 para afroamericanas. Porcentaje de diagnóstico a una edad inferior a los 50 años, 20% para blancas, 31 para hispanas y 36 para afroamericanas. ¿Qué nos está mostrando esta estadística? De que obviamente va a haber diferencias entre las blancas, afroamericanas y hispanas, para pensar en esa posibilidad. Aunque esta diferencia se explica en parte por la desigualdad al acceso de la atención médica, como ustedes sabrán, en Latinoamérica, los cánceres de mama en mujeres afroamericanas pues también son un medio más agresivo biológicamente hablando, ya que vamos a encontrar pues un carcinoma infiltrante en el momento del diagnóstico. Recordar también pues que va a existir cambios y relacionados con la incidencia, pues la adopción de un estilo de vida occidental, el retraso de la gestación, menos embarazos y la reducción de la lactancia materna contribuyen sin duda a este dato, como vamos a ir viendo posteriormente. Podrá haber algunos factores de riesgo importantes, sin duda. Uno de ellos va a ser pues el sexo. 99% afectadas a mujeres y 1% a varones, como ustedes sabrán.
Los factores de riesgo que pueden condicionar un cáncer de mama están en relación a las mutaciones en la línea germinal, como vamos a ver, familiares de primer grado que tienen cáncer de mama, una raza o grupo étnico específico, edad, menarquia, primer hijo, enfermedad mamaria, benigna, concomitante con el CA, exposición a estrógenos, especialmente pues aquellos que se hacen sustitución hormonal terapéutica, densidad de las mamas en algún tipo de mamografías, exposición a radiaciones, sea de la mama contralateral o del endometrio, la dieta, la obesidad, el ejercicio y finalmente pues la lactancia y las toxinas ambientales que son fundamentales para considerarlas. Cuando hablamos de las mutaciones en la línea germinal, debemos recordar pues que estas mutaciones van a expresar genes, como pueden ver, el JEC2, BRCA1, BRCA2 y el PT53. Estos mutaciones germinales van a presentarse en las mamas y si están expresados, pues sin duda va a desarrollar cáncer de mama. Si hablamos de los familiares en primer grado que tienen cáncer de mama, madre, hermana, hija, pues tienen sin duda pues ese componente genético. Recordar también pues si hablamos de la raza o grupo étnico, el origen étnico se correlaciona con el riesgo de cáncer, especialmente en mujeres blancas no hispanas, como dijimos en el cuadro y gráfico anterior. Vean entonces la incidencia y la mortalidad en relación a las hispanas. Recordar también pues que la variación en la frecuencia de genes del cáncer de mama en los distintos grupos étnicos van a ser responsables de las diferentes manifestaciones. La incidencia de mutaciones en todos, por ejemplo, el BRCA1 y BRCA2 en la línea germinal, sin duda va a expresarse más en un grupo poblacional como ser las judías de Ashkenazi. Las mutaciones del P53 son más frecuentes en afroamericanas que en hispanas. Si hablamos de la edad, sin duda, pues el aumento a lo largo de la vida hace que algunas mujeres alcancen un pico entre los 70 y 80 años para presentar un cáncer de mama. Dijimos 61 para blancas, 56 para hispanas y 46 para afroamericanas. Recordar también pues que la edad de la menarquia juega un rol fundamental. Si es antes de los 11 años, sin duda pues estas mujeres van a experimentar un mayor riesgo de un 20%. Y si llega a la menarquia después de los 14 años, entonces obviamente también pues esa menopausia va a generar esa posibilidad. Lo mismo que la menopausia tardía, también aumenta el riesgo. La edad, pues al tener el primer hijo, no es lo mismo hablar de una paciente que tiene pues 20 años de edad o alguna paciente que tenga 35 años en el momento de tener su primer hijo. Si se ha diagnosticado mediante una biopsia algún tipo de hiperplasia típica, aumenta el riesgo de carcinoma invasivo posteriormente. O la exposición a estrógenos va a aumentar de 1.2 a 1.7 veces más la probabilidad de tener cáncer. La mayoría de los cánceres que expresan receptores estrogénicos positivos son cánceres lobulinares, invasivos y que tienden pues a ser pequeños y en las mamografías pues ya es difícil ir identificando porque en menos de 1 centímetro pues tenemos que tener la posibilidad de que se pueda hacer pues una mamografía y poder identificar este tipo de lesión. Los anticonceptivos orales no se han demostrado que pues modifiquen el riesgo de cáncer de mama, pero disminuyen el riesgo de carcinoma de endometrio o de ovario. Si por algún motivo hacemos la extirpación quirúrgica de un ovario, una ovariectomía, pues la reducción de los estrógenos endógenos mediante este procedimiento disminuye el riesgo de desarrollo de cáncer de mama hasta un 75%. Si utilizamos algún tipo de fármaco, como el caso del tamoxifeno, va a bloquear los efectos estrogénicos. O la aromatasa, que va a disminuir el riesgo de cáncer de mama, expresado por receptores estrogénicos. Si encontramos algún tipo de densidad radiográfica en una mamografía, van a ser altos los factores de riesgo de 6 a 8 veces superior. Esas densidades de mama también tienen que ver mucho con la mayor edad al tener pues el primer hijo o menos hijos o hormonoterapia menopáusica. Las mujeres de edad más avanzada van a tener la posibilidad de tener una densidad alta
en la radiografía y pues la posibilidad de que podamos identificar entonces una neoplasia con más facilidad. Algunas mamas que tienen esa densidad muy manifiesta, pues necesitamos de otro procedimiento como la resonancia magnética que va a ser útiles para hacer el diagnóstico de esta lesión. Si por algún motivo estamos expuestos a la radiación, como una explosión de una bomba atómica o un accidente nuclear, y las tasas más altas de cáncer mamario van a estar relacionadas con este riesgo de exposición pues, a esta radiación. Y si se produce a edad joven y con dosis altas de radioactividad, pues la probabilidad de que exista un cáncer es muy elevada. Sin duda, lo más concluyente es de que cuando nosotros exponemos a las adolescentes o a las mujeres jóvenes que reciben radiación, por ejemplo, en el tórax, por tener un linfoma Hodgkin, tiene un riesgo de 20 a 30% de tener cáncer de mama al cabo de 10 o 30 años, que no es lo mismo que cuando se hace una mujer anciana sometida a una radiación no presenta este factor de riesgo. De forma iatrogénica también puede haber, sin duda, pues adolescentes y mujeres jóvenes sometidas a tratamiento contra algún tipo de cáncer que afecta a la glándula mamaria. O cuando hay una mama que tiene cáncer, pues la contralateral podría tener el desarrollo de un segundo carcinoma, pero el porcentaje es mínimo y básico de 1%. Si hablamos de la estimulación estrogénica, el carcinoma de mama y el endometrio comparten varios factores de riesgo de exposición a una estimulación estrogénica. Si hablamos de la dieta, pues no han encontrado una relación importante entre el riesgo de cáncer de mama y la ingesta dietética de cualquier tipo de específico de alimento. Sin embargo, cuando hablamos del alcohol, el consumo moderado o intenso del alcohol aumenta el riesgo, asociándose pues a una relación más alta de estrógenos y baja de folatos. Podríamos pensar que estamos felices ante aquellos que consumen cafeína, porque se ha visto que puede tener el factor de disminuir este factor de riesgo de cáncer de mama. La obesidad, es el riesgo está pues disminuido en las mujeres obesas, pero, ojo, menores de 40 años, en el cual van a tener sin duda ciclos anovulatorios y contrastan con las bajas de progesterona al final del ciclo. Sin embargo, si un paciente es obesa, el riesgo aumenta en las mujeres que son posmenopáusicas, lo que atribuye pues a la síntesis de estrógenos en los depósitos de grasa. Si hablamos de los ejercicios, tiene una probabilidad pequeña de efecto protector. La disminución del riesgo es mayor en mujeres premenopáusicas, en las que no son obesas y en las que han tenido pues embarazos a término. Cuando hablamos de la lactancia, la crianza con pecho, como decimos nosotros, va a haber una mayor reducción del riesgo. La lactancia suprime la ovulación y puede desencadenar una diferenciación terminal de las células luminales. De modo que la lactancia tendría un factor de disminución del cáncer de mama. La menor incidencia de cáncer de mama en los países subdesarrollados se puede explicar sin duda pues en gran parte por este hecho de darle pecho a los niños recién nacidos y en forma más frecuente y más prolongada. Si hablamos de las toxinas medioambientales, pues hay que recordar que muchos de los efectos estrogénicos en los humanos es por los pesticidas organoclorados que se va utilizando en estos productos. ¿Se puede ver carcinoma invasivo de mama? ¿Me ayudan, por favor? No, doctor, dice fin de la presentación. Gracias. Un ratito vamos a compartir entonces. Ahora sí se puede ver. Sí, doctor, ahora sí. Se ve, doctor. Sí, doctor, ahora se ve. Gracias. Bien, pues el carcinoma de mama
puede ser in situ, y cuando rompe su membrana basal, sin duda va a ser infiltrante o invasivo. Va a tener sin duda cierto tipo de características moleculares y morfológicas. La distribución de los distintos tipos histológicos de cáncer de mama tienen que ver entonces con estos dos hechos. Primero, podemos hablar de un carcinoma in situ que va a afectar a los conductos y se va a llamar ductal, y aquellos que van a afectar a los lobulillos se va a llamar lobulillar, y el porcentaje, como ven, pues amplia. 80% para los ductales y 20% para los lobulillares. Lo propio va a ocurrir cuando hablamos del carcinoma invasivo. Si hablamos del ductal, también denominado sin tipo especial, 79%, y el lobulillar apenas 10%. Y vean, puede haber la posibilidad de que existan otros tipos histológicos como el tubular, el mucinoso, medular, papilar o metaplásico, respectivamente. Entonces, cuando hablamos de el cáncer ductal, estamos hablando de los ductos de la glándula mamaria. Y ahí va a ser donde se va a presentar el cáncer in situ, y si rompe su membrana basal, carcinoma invasor ductal. Van a tener sin duda expresión de ADN, RNA, proteínas y morfología histológica para poderse identificar cada uno de estos grupos. Entonces podemos hablar, sin duda, del cáncer de mama que va a tener 3 subtipos moleculares relacionados con cada una de estas estructuras. Y pues sin duda, si hablamos del cáncer que es positivo para estrógenos, como dijimos al principio de la presentación, estamos hablando de que las células luminales, como pueden ver, son las que van a expresar pues receptores para el estrógeno. Y va a ser negativos, sin duda, para el ER2, también llamado entonces luminal de tipo A. De acuerdo con la tasa de proliferación, se van a subdividir en 2 subgrupos. El luminal A, que va a tener la particularidad de tener en un 40-55% de los cánceres receptores estrogénicos, como pueden ver, positivos para progestágenos, pero negativos para el ER2. Este luminal A, entonces, va a presentarse entre un 40 o 50% de los cánceres. Este luminal A también es el tipo detectado con más frecuencia en una mamografía, que como pueden identificar fácilmente, pues reconocible en imágenes mamográficas. Sin embargo, los fenotipos clásicos en cáncer de mama por inmunohistoquímica, pues tienen un patrón específico, y este cuadrito les va a hablar muchísimo de ese detalle que acabamos de mencionar. Si decimos fenotipo A o luminal A, estamos diciendo que va a expresar receptores para estrógenos, para progesterona, pero va a ser negativo para el ER2. Y el Ki-67, como ustedes recordarán, tiene que ser menos del 14%. En cambio, si hablamos del luminal B, va a ser positivo negativo, negativo para el 2, pero va a ser más del 14% para el Ki-67. Mientras que el ER2 va a ser negativo para estrógenos y progesterona, y va a ser positivo para el ER2. Y el tipo negativo, Basalai, va a ser negativo para estrógenos, negativo para progestágenos y negativo para el ER2. Cuando estos carcinomas producen pues metástasis, suelen ser tras un largo periodo de tiempo, más o menos de unos 6 años, y típicamente pues van a irse a localizar, como pueden ver, a las estructuras óseas. Sin embargo, responden muy bien al tratamiento hormonal y es posible pues una supervivencia prolongada, incluso con metástasis. A pesar de que la respuesta incompleta a la quimioterapia es norma, sin duda pues en muchos pacientes la quimioterapia apenas aparece añadir una nueva hormonoterapia. Entonces la hormonoterapia va a permitir pues resolver el luminal A y el luminal B, como vamos a ir viendo. Cuando hablamos del luminal B, sin duda pues vamos a ver también, igual que el anterior, positividad para los receptores estrogénicos, pero negatividad para el ER2. Y puede ver también un luminal B, ER2 positivo y ER2 negativo, como dijimos en el cuadrito.
En este tipo de carcinoma más frecuente asociado a mutaciones del BRCA tipo 2 en la línea germinal. El patrón de expresión del RNA mensajero es similar pues al de otros cánceres, en el cual, como ustedes sabrán, va a haber una proliferación baja o alta, dependiendo pues del grupo celular que se esté estudiando. En cuanto al ADN, pues la proliferación baja o la proliferación alta puede ser estudiada en componentes. El tratamiento, cuando nosotros hablamos de estos cánceres, a diferencia de los últimos, cerca del 10% de los carcinomas de este grupo luminal B van a tener una respuesta completa a lo que es la quimioterapia. Estos pacientes tienen mucho mejor pronóstico que aquellos cuyos cánceres no pues, responden a la hormonoterapia, como dijimos. La otra posibilidad del luminal B es el 2 positivo, en el cual, como pueden ver, vamos a encontrar positividad para estrógenos, para progesterona y el HER2. Cuando hablamos del positivo para HER2-neu, los cánceres, pues, como ven, van a estar expresando en una tinción inmunohistoquímica este tipo de expresión. El 20% de los casos aproximadamente son de este segundo subtipo molecular más frecuente en el cáncer de mama. Sin duda, estos cánceres son relativamente más frecuentes en mujeres jóvenes y de raza, pues, no blanca. 53% de los cánceres de mama familiares en pacientes con mutaciones pueden tener un PT53 en la línea germinal, como ocurre en el síndrome de Di-Fraumeni. El RNA, como en el anterior caso, pues muestra una expresión mayor del HER2. ADN con una proliferación alta y una proliferación muy alta en el caso de lo que es el HER2 positivo. A diferencia de los cánceres pertenecientes a los subtipos que hemos venido mencionando, la sobreexpresión de la proteína del HER2 se va a manifestar por una amplificación. Y en el método FISH, como ustedes sabrán, pues, método de inmunofluorescencia, básicamente podemos diferenciar los dos grupos de células, una normal y una tumoral. Una que no expresa la proteína y otra que sí va a expresar la proteína. Entonces, los cánceres de este grupo pueden producir metástasis cuando su tamaño es pequeño aún y en etapas precoces de su evolución, a menudo viscerales o cerebrales. Antes de la introducción del tratamiento dirigido frente al HER2, los cánceres positivos para esta proteína se asociaban pues, a un mal pronóstico clínico. Sin embargo, un tercio o más de estos pacientes responden pues completamente a los anticuerpos que se unen al HER2 y bloquean su actividad. Y estas pacientes tienen actualmente un pronóstico excelente, ya que pueden curarse incluso igual o en más proporción que los luminales A y los luminales B. La notable eficacia de este tipo de tratamiento pues demuestra la importancia de demostrar el HER2 en el cáncer de muchos de los pacientes que tienen pues esta lesión. Entonces, aunque la introducción del trastuzumab, anticuerpo monoclonal humanizado que se une pues específicamente al HER2 y lo inhibe, mejoró notablemente el pronóstico de los pacientes con un tipo de cáncer que va a expresar sin duda pues esta proteína HER2. Pero no todos los carcinomas positivos para HER2 pues responden, al igual que lo hacen, desarrollan resistencia al tratamiento. Entonces, los mecanismos de resistencia primaria o adquirida tienen que ver pues con los tipos de receptores que se pueden presentar en función a tener o no actividad sinasa en su superficie. Se ha establecido también que puede existir compuestos terapéuticos que mejoran la respuesta y vencer la resistencia del trastuzumab, incluidos nuevos anticuerpos que se unen pues, a distintos epitopos del HER2, inhibidores duales de la tirosinasa, conjugación de anticuerpos, toxinas, inhibidores del componente pues, de señales como es el PI3, sinasa o el AKT. Cuando hablamos de la tercera posibilidad de cáncer, que es el triple negativo, como ven, no expresa la inmunotinción para los receptores estrogénicos, progestágenos ni para el HER2, pero sí tienen que expresar positividad
para otro tipo de marcadores de muestra química, porque si no estaríamos frente a un cáncer, ¿verdad? Estaríamos frente a una mama que no tiene cáncer. Estos cánceres son frecuentes pues, en mujeres jóvenes, premenopáusicas y así como en afroamericanas y en hispanas. La mayoría de los carcinomas que aparecen en mujeres con mutaciones BRCA1 pertenecen a este grupo de triple negativo. Debido pues a su proliferación, que es altísima, y el crecimiento rápido, resulta pues especialmente probable que este tipo de cáncer triple negativo se exprese en forma de masa palpable, en intervalos entre mamografías. Como ustedes saben, una mamografía de otra tiene que transcurrir más o menos unos 12 meses. No debemos hablar de años, porque eso crea más confusión. 12 meses es claro y conciso. Si se ha tomado en enero o se ha tomado en agosto, pues tendrá que tomarse en enero del próximo año o en agosto del próximo año. Y en ese intervalo puede existir la aparición de esta lesión tumoral. Los tumores negativos para estrógenos y para HER2, pues sin duda van a estar dentro de este grupo distintivo. Comparten varias características genéticas de carcinomas que pueden presentarse también como en el cáncer de mama, como en el cáncer de ovario o otros tipos de cáncer. Es importante entonces recordar que algunos casos que tienen una característica superposibles a que los subgrupos moleculares tengan cerca del 10% de los cánceres de tipo basal, así definidos por el perfil de expresión genética, en el cual va a haber una expresión para los estrógenos y alrededor del 15% para HER2. Estos cánceres pueden producir metástasis, a menudo pues viscerales y encefálicas, cuando son aún muy pequeñitos, incluso no detectados por las mamografías. No obstante, cerca del 30% van a responder por completo a la quimioterapia y se puede conseguir una curación cuando se hace pues un diagnóstico en forma temprana. Puede existir recidivas y supervivencias, sin duda. Se diagnostica con lo general en los 5 años siguientes al tratamiento y las recidivas locales son frecuentes e incluso tras una mastectomía radical modificada en el cual se hace un vaciamiento de toda la glándula mamaria más la axilar, pero aún así puede existir estas recidivas al cabo de los 5 años. No es habitual la supervivencia pues prolongada cuando existe metástasis a distancia. En la morfología, los carcinomas invasivos que aparecen en las mamografías como calcificaciones sin densidad asociadas van a medir pues menos de 1 centímetro. Sin la detección selectiva mediante la mamografía, el carcinoma invasivo suele pues presentar una forma de masa de unos 2 centímetros que obviamente podemos palpar. Sin embargo, la imagen macroscópica y mamográfica de ese carcinoma invasivo, según la sección estromal, pues cuando vemos al corte histológico vamos a encontrar glándulas irregulares, invasivas del tejido conectivo y generando una reacción estromal desmoplástica muy manifiesta. Si cortamos macroscópicamente un tejido, vamos a sentir un crujido, una ruptura de ese tejido conectivo estromático desmoplásico que tiene una coloración blanco calizo y a veces algunos focos de calcificación. Los tumores, pues, se van a manifestar con masas aparentemente bien delimitadas, compuestas por láminas de células, cuando hablamos de un estroma reaccional, como en este caso. Otros tumores pueden ser casi imperceptibles, ya que se puede confundir con neoplasias benignas y las células tumorales individuales que infiltran, pues, un tejido fibroso totalmente anodino y por lo demás, pues, manifiesto solamente microscópicamente. Recordar pues que los carcinomas de mayor tamaño pueden invadir el músculo pectoral y fijarse sin duda pues a la pared torácica o invadir la dermis y causar pues una depresión de la piel. Cuando el tumor afecta la porción central de la mama, se puede observar una retracción del pezón. Rara vez, pues, el cáncer de mama se inicia con metástasis en un ganglio axilar o en áreas distales antes de detectarse el cáncer de mama. Por lo cual, pues, el carcinoma primario puede ser tan pequeño y estar oculto en el seno del tejido mamario denso.
Entonces, la reacción desmoplástica que este tiene puede dificultar su detección por una palpación e incluso con una mamografía. Recordar entonces que la mayoría de los casos actualmente es posible detectar tumores primarios ocultos, pues ya sea con mamografía, ya sea con resonancia magnética o con ecografía. Entonces, los tipos de carcinoma invasivos se van a clasificar en cuanto al grado de malignidad por un índice denominado de Nottingham, que habla de formaciones tubulares, que habla de pleomorfismo nuclear y habla de mitosis. ¿A qué se refiere esto? A que le vamos a dar una puntuación, que cuando encontramos en ese cáncer túbulos en más del 75%, le damos un punto. Si encontramos pleomorfismo nuclear, células uniformes de tamaño y forma, un punto. Y cuando encontramos mitosis, alrededor de 7 por un campo de 40x, un punto. Pero si encontramos entre 10 y 75, 2 puntos, tamaño nuclear variado y moderado, 2, y entre 8 y 14, 2. Y si encontramos menos de 10% de túbulos o ausencia de estructuras tubulares, 3, núcleos bizarros con marcada variación, 3, o más de 15 mitosis, 3. Entonces, esta gradación histológica nos va a permitir tener un score que pueden ser en función del grado 1, 2 y 3, 3 a 5 bien diferenciados, 6 a 7 moderadamente diferenciados y 8 y 9 mal diferenciados. ¿A qué nos referimos? Que dentro de esta escala, más del 75% 1, de 10 a 75 2, menos del 10 3, como dijimos. Nuclear o el pleomorfismo nuclear, uniformes y pequeñas 1, moderadas en el tamaño 2, variación muy marcada 3. Y pues el índice mitótico que habíamos mostrado en la anterior tabla, más de 7, 1, entre 8 y 14, 2 y 15 o más, 3. Y aquí tenemos el grado 1, 2 y 3 que hemos mencionado. Entonces, cuando digo carcinoma, grado 1, me estoy refiriendo a la suma de estos valores. Carcinoma grado 2 o carcinoma grado 3, para que se entienda, pues, que estamos hablando de un índice histológico de Nottingham. Existe una gama amplia de aspectos histológicos, sin duda. Hoy en día, como ustedes recordarán, pues estos hechos histológicos van a pasar a un segundo plano porque nos interesa ahora el luminal A, luminal B y el positivo y el triple negativo. Pero sin embargo, siempre hay que recordar que los carcinomas de grado 1 van a tener este aspecto tubular con núcleos redondos pequeños que tiene una tasa de proliferación muy baja. El de grado 2 va a tener cierto tipo de formación tubular que todavía puede reconocerse como los islotes de células individuales infiltradas y hay más proliferación nuclear y se aprecia gran cantidad de mitosis. Y el grado 3, pues como ven, los nidos desiguales de láminas sólidas, la tasa de producción elevada, pues y áreas de necrosis se pueden ir presentando. Entonces los carcinomas hoy en día nos van a interesar si son positivos para estrógenos o receptores estrogénicos y negativos para ER2. Carcinomas positivos para ER2, carcinomas negativos para receptores estrogénicos y para ER2, carcinomas negativos para ER2 y receptores estrogénicos, y pues los tipos histológicos especiales de carcinomas invasivos en función pues a el estudio anatomopatológico. Habíamos mencionado los ductales in situ, lobulares in situ, y pues estas otras posibilidades, mucinoso, medular, papilar, tubular, quístico, secretor, apocrino, metaplástico, inflamatorio o incluso en la enfermedad de Paget, que nada más es cuando el cáncer invade el pezón mamario y se va a manifestar en la epidermis de esta estructura. Entonces, los tipos histológicos especiales van a tener aberraciones genéticas exclusivas. Nos habla de firmas genéticas indistintivas. Se va a asociar a un comportamiento clínico y pronóstico que rompe pues las normas establecidas para los cánceres de mama no especificados. Entonces, si hablamos de un carcinoma lobular, va a tener pues un subtipo con la asociación
más obvia entre lo que es el fenotipo y genotipo de la expresión celular, pérdida de expresión dielética del CDEH1 y el gen que codifica la adesina E o codecina E. Entonces, ante la ausencia de la caderina E, los carcinomas lobulares aparecen de cohesión celular que carecen obviamente de estas y a menudo pues no logran inducir una reacción desmoplásica. También presentan pues patrones de crecimiento de diseminación metastásica con frecuencia al peritoneo, retroperitoneo, leptomeninge, tubo digestivo, útero o ovarios. Los hombres y las mujeres con mutaciones del CDH1 en la línea germinal también tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar un carcinoma gástrico o carcinoma conocido como en células en anillo de sello. Carcinomas medulares que pueden tener cierto tipo de mutaciones del BRCA1. El pronóstico va a estar en relación a este tipo de expresión genética. Los micropapilares que no tienen el eje fibrovascular al medio, simplemente son proliferaciones de tejido epitelial. En su morfología van a ser positivos para receptores estrogénicos. Masas irregulares, duras, que pueden presentar un patrón infiltrante con desmoplasia mínima. Vistas al microscopio, tiene el dato distintivo de estas células tumorales no cohesivas, a menudo son con un aspecto de anillo de sello. No hay formación de túbulos, son zonas alveolares sólidas, cúmulos circunscritos de células tumorales. Cuando hablamos del mucinoso o coloide, va a ser blando, elástico, de color azulado, gris, claro. Y cuando vemos al microscopio, vamos a encontrar cúmulos de tejido mucoide o de mucina, en cuya parte interior encontramos las células tumorales, que van a presentar una moderada o bien diferenciación y van a ser positivos para los receptores de estrógenos. Las metástasis a las estructuras ganglionares, como en este caso. Y si hablamos de los tubulares, pues van a estar formados por tubos bien formados, lesiones esclerosantes. Muchas de estas formaciones pueden adoptar pues formaciones apocrinas, falta de la capa de células mioepiteliales, y pues más del 95% de los carcinomas tubulares son diploides y sus receptores para estrógenos son positivos, pero es negativo para el ER2. Los papilares invasivos que tienen su eje fibrovascular en la parte interior, podemos encontrar células que tienen núcleos grandes, redondos y con núcleos muy prominentes. El carcinoma micropapilar, como pueden ver, va a tener proliferación epitelial. Negativos para estrógenos y ER2, carcinoma medular. Desde el punto de vista histológico, láminas sólidas similares al sincitio. Mitosis, infiltrado linfoplasmocitario, bordos coercivos, masas poco definidas, carcinomas con características medulares, y pues lo importante que estamos rescatando de toda esta variedad de carcinomas secretores, tubulares, mucinosos, es la expresión para receptores estrogénicos, para ER2, para la ecaderina y para determinar si son basal o no. Podemos seguir describiendo pues, los carcinomas con células de sello que pueden tener un alto índice de proliferación y podemos hacer un pequeño alto con el carcinoma inflamatorio. El término se reserva para los tumores que se presentan con una mama eritematosa, tumefacta. Y pues esto se va a caracterizar porque debajo del tejido epitelial, plano caracterizado de la piel, encontramos pues vasos linfáticos de la dermis que están teniendo carcinoma ductal infiltrante. Y en el aspecto macroscópico, pues hay una invasión extensa y obstrucción de los linfáticos dérmicos por células tumorales. Este carcinoma infiltrado difuso no forma una masa palpable porque compromete toda la glándula mamaria.
Cuando hablamos de los carcinomas de la mama en los hombres, hay que recordar también la posibilidad de que un varón pueda tener esta lesión. La incidencia global es del 1% y a lo largo de la vida, pues del varón es de 0,11%. 2.000 casos se han detectado en un año en Estados Unidos, el cual 400 han fallecido. Los factores de riesgo, pues la edad, familiares, exposición a estrógenos, exposición a radiaciones, infertilidad, obesidad, antecedentes de enfermedad mamaria benigna, residencia en países occidentales y función testicular disminuida son pues fundamentales en este tipo de cáncer. Igual que el cáncer de mama de la mujer, también en el varón tienen que ver mucho con lo que es la expresión genética del BRCA2, BRCA1, y pues los factores genéticos y los factores hormonales que hemos ido mencionando para hablar de un alto riesgo, de un riesgo moderado, de un riesgo sospechoso de cáncer. Existen también subtipos histológicos, igual que en el cáncer de mama. Acá vamos a tener un carcinoma papilar, acá vamos a tener un lobulillar, y los factores pronósticos dependen sin duda de la invasión, de la metástasis, del compromiso ganglionar, el tamaño del tumor, enfermedad localmente avanzada y el carcinoma inflamatorio. Puede haber sin duda masas subvalorales palpables, como en el caso del valle de la mamá, en el cáncer de mama de la mujer. Puede existir telorrea, puede existir metástasis a distancia, a huesos, a hígado, a encéfalo. Y el tratamiento, pues igual que en la mujer, es local mediante una mastectomía y una disección sin duda del órgano axilar si estos están comprometidos. Puede haber entonces un tratamiento local, sistémico, quirúrgico, quimioterápico, radioterápico y hormonoterápico. Bien, para finalizar, vamos a mencionar los factores pronósticos predictivos. Me avisan, por favor, si es que se puede ver. ¿Se puede ver, jóvenes? Se ve, Sí, doctor. doctor, sí. Sí, doctor. Ok, gracias. Bien, pues, estos factores pronósticos y predictivos son fundamentales para ustedes, ya que como médicos generales tienen que ser capaces de identificarlos y reconocerlos. Entonces, estos factores predictivos nos van a hablar sin duda de características biológicas del carcinoma, de tipo medular o histológico, y la diseminación del cáncer, estadio en el momento del diagnóstico o de la presencia del paciente ante el médico. La evolución de las mujeres con cáncer de mama varía obviamente. Muchas mujeres con cáncer de mama tienen pues una esperanza de vida normal, mientras que otras solo tienen una probabilidad de 10% de sobrevivir pues a los 5 años. Entonces, las mujeres que tienen una lesión tumoral maligna pueden tener metástasis pues a distancia en menos del 10% de los casos de cáncer de mama o un carcinoma inflamatorio menos del 5%. Entonces, la información pronóstica es importante para aconsejar a las pacientes cuando se presenta un cáncer de mama. La evolución probable de su enfermedad, elegir el tratamiento sin duda apropiado para un tipo de cáncer en particular y diseñar pues los ensayos clínicos que vamos a hacer, hormonoterapia, quimio o radioterapia respectivamente. Entonces, los factores pronósticos pertenecen pues a dos grupos, los relacionados con la extensión del carcinoma, o sea, carga tumoral o estadio, y dos, aquellos asociados a la biología del cáncer propiamente dicho. En el primer caso, los factores pronósticos relacionados a la extensión tienen que ver con un carcinoma invasivo o in situ, con metástasis a distancia, metástasis a ganglios linfáticos, tamaño del tumor, enfermedad local avanzada o carcinoma inflamatorio y invasión linfovascular. Veamos el primer caso. Si hablamos de un carcinoma invasivo comparado con el carcinoma in situ, obviamente sabemos que el in situ está dentro de su membrana basal. Si hablamos de metástasis a distancia, vamos a encontrar pues tumores en pulmón,
pulmones, en hígado, en hueso o en cerebro. Cualquiera de estos elementos pueden ser pues estudiados fácilmente por diferentes procedimientos. Si hablamos de las metástasis en ganglios linfáticos, sin duda pues los más importantes van a ser a nivel axilar, que es el factor pronóstico más importante para el carcinoma invasivo, en ausencia de metástasis distal. Entonces, debemos revisar muy bien los ganglios axilares en aquellas señoras que tienen cáncer de mama. La evaluación clínica del estadio del ganglio linfático no es fiable debido a cierto tipo de falsos positivos que se pueden presentar. Recordemos que los ganglios reactivos palpables y los ganglios negativos falsos, ganglios linfáticos con depósitos de metástasis, pueden ser pequeños y no las podemos detectar. Por lo tanto, la biopsia pues es necesaria para evaluar con exactitud si existe o no metástasis en un ganglio, porque simplemente con la clínica no vamos a poder pues por el tamaño de las estructuras ganglionares decir si pueden o no ser metastásicos. E incluso con la histología, pues en algunas oportunidades tenemos dificultades para poder hacer el diagnóstico. Recordar, pues, que sin afección ganglionar, la tasa de supervivencia libre de enfermedad a los 10 años es aproximadamente entre 70 y 80. En cambio, si encontramos 1 o 3 ganglios positivos, esa cifra se reduce al 35-40%. Si encontramos más de 10 ganglios positivos, se reduce a 10 o 15%. Entonces, vean la importancia del ganglio a nivel de la axila. Para estudiarlo, se hace pues el ganglio centinela. Tenemos el tumor y a ese tumor se le puede infiltrar pues un colorante llamado azul patente A o un radiomarcador llamado tecnesio 99. Veamos, si agarramos un colorante azul patente A que se inyecta alrededor del tumor y por vía linfática va a irse a localizar al ganglio axilar y ese ganglio axilar se va a teñir de color azul. Ese ganglio teñido de color azul es el que se tiene que extirpar para mandar a patología y decir si tiene tumor o no. Y si fuese con un radiomarcador tecnesio 99, pues lo mismo, mediante un transductor de sonda vamos a escuchar un bip, bip, y el ganglio que está emitiendo esa señal, ese es el ganglio centinela. Entonces, si encontramos en un estudio intraoperatorio el ganglio centinela que fuese positivo, se tiene que extirpar la glándula mamaria. Entonces, en la histología, nosotros tenemos que evaluar la estructura subcapsular del ganglio para que se decida o no hacer una mastectomía radical modificada más el vaciamiento ganglionar. Si le decimos negativo, no se va a tocar la axila. Entonces, la evaluación patológica del ganglio centinela simplemente es la punta del iceberg, porque, como ustedes saben, el tumor está en glándula mamaria. Entonces, los ganglios centinelas, si resultasen ser positivos para metástasis, ¿en qué termina? En una mastectomía radical modificada más un vaciamiento ganglionar axilar. Ese gangliecito que nos llega, pues es fundamental, ya que con solamente el tamaño, con solamente su coloración y los cortes, ya podemos ver por dentro que tiene alteración estructural y precisamente puede estar siendo sujeto de tumor. Los ganglios axilares obviamente son más fáciles de obtener que los ganglios intratorácicos, porque dependiendo del cáncer, en su ubicación, estos cuadrantes externos van a ir a la axila y estos cuadrantes internos van a ir a la parte interna. Entonces, como ustedes entenderán, obtener una cadena linfática del componente interno va a ser difícil. Entonces, cuando nos llega un ganglio con metástasis, podemos decir macrometástasis cuando los grupos celulares es más de 2 milímetros. Micrometástasis es cuando es de 0,2 a 2 milímetros. Y las células tumorales aisladas cuando es menos de 0,2 milímetros, unas 200 células aproximadamente. Entonces, aquí tienen una macrometástasis, aquí tienen una micrometástasis, y aquí tienen simplemente un grupito de células que tiene menos de 2 milímetros, aproximadamente unas 40, 50 células. Y a veces se necesita IHQ.
EA1, EA3, para determinar si ese grupo celular es neoplásico o no es neoplásico. El tamaño del tumor, sin duda, es fundamental. T1, cuando mide, sin duda, menos de 2 centímetros, y a veces se divide en T1A y T1B y T1C, de 0,1 a 0,5, de 0,5 a 1 y de 1 a 2 centímetros. Y cuando es de 1 a 5 centímetros, T2. Cuando es más de 5 centímetros, T3. Cuando este tumor va a comprometer estructuras de la parrilla costal o de la piel, se va a llamar T4A o T4B. Y cuando compromete los dos, tanto la parrilla costal como la piel, T4C. Y cuando es inflamatorio, vean, automáticamente la clasificación es T4D. Entonces, el tamaño del carcinoma invasivo es el segundo factor pronóstico más importante. El primero es el ganglio, como ustedes recordarán. Entonces, vean cómo esta otra estructura nos va a permitir saber si estamos frente a un mayor riesgo o no de compromiso de la vida del paciente. Recordar también que los carcinomas pueden ser positivos para ER2 o estrógenos o progesterona. Detectar en la mamografía tumores de 1.1 o menos es importantísimo. No se olviden de las categorías de BRAS, 0, 1, 0 obviamente va a ser incompleta, se tiene que repetir, 1 normal, 2 patología benigna, 3 sospechosa, 4 sospechosa de alto grado y 5 realmente carcinoma. La enfermedad localmente avanzada tiene que ver directamente con el T4A, que es parrilla costal, T4B cuando es piel, y T4C cuando es parrilla costal y piel al mismo tiempo comprometida. Si se está operando a estas pacientes es porque prácticamente es darle una mejor calidad de vida, no es para curarla, obviamente. El carcinoma inflamatorio que automáticamente es T4D, como en este caso, compromete toda la glándula mamaria. Antes se hablaba del signo de piel de naranja. Como ustedes saben, ahora se habla solamente de piel de naranja, porque hay otras enfermedades, aparte del cáncer de mama, que puede generar este tipo de transformación de la piel. La tasa de supervivencia a los 3 años es solo de 3 al 10% cuando hablamos de este grupo de cáncer 4D. Entonces, hay componente inflamatorio a nivel de los vasos linfáticos, ya que están ocupados por el tumor. ER2 positivos. Y cuando vamos de la invasión vascular, pues sin duda rompe su membrana basal y se extiende a los vasos linfáticos y a los vasos sanguíneos. Como en este caso, no hay una gota de glóbulos rojos, entonces es linfático. ¿Hay otros factores pronósticos predictivos menores? Sí, subtipo molecular, tipo histológico, malignidad histológica, tasas de proliferación, receptores de estrógenos y ER2. Con eso hemos concluido nuestra presentación. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda para aclarar el tema. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Una Felipe. consulta. Sí, En escuchamos. relación a lo que es la mastectomía radical que se nos menciona, ¿no? De que antes de que nosotros hagamos una mastectomía y estemos en el transoperatorio, Sí, más se manda el ganglio centinela a lo que es patología. Pero sí. si en el transcurso del transoperatorio se nos dice, sí, es positivo para SEA, entonces se realiza lo que es la mastectomía, pero posterior a eso se detecta que había sido un falso positivo. ¿Puede haber la posibilidad de un falso positivo? ¿O es un estudio que nos asegura, no al 100%, sino pero que nos da una especificidad adecuada como para realizar una mastectomía solamente con el ganglio centinela? ¿O sería prudente esperar a hacer una biopsia? Lo más recomendable es que cuando se está haciendo la mastectomía, pues el ganglio centinela es para que el cirujano decida si va a hacer un vaciamiento axilar ganglionar. Normalmente, pues en los cortes que nos llegan del ganglio centinela o es positivo o es negativo. Si estuviese alguna duda por algún motivo, nosotros decimos diferido para parafina. Entonces el cirujano solamente saca la mama y no hace el vaciamiento ganglionar. Después, con ese ganglio que nos ha llegado, podemos hacer la inmunohistoquímica, podemos hacer otros cortes, estudios moleculares, es decir, sí es positivo. Entonces después se hace una segunda intervención para hacer el vaciamiento ganglionar
para por no entrar dentro de ese detalle de los falsos positivos, Fernando. Ok, doctor, está bien. Entonces, más que todo para el vaciamiento ganglionar, no es para la mastectomía. No. La mastectomía ya está definida por biopsia anterior e incluso también se puede hacer intraoperatorio, pero generalmente el cirujano manda biopsitas, cilindros, 10 cilindros de la lesión tumoral y ahí ya se le indica qué tipo de tumor es e incluso ya se hace inmuno en esos cilindritos y él ya está entrando con un diagnóstico sea de mama luminal A, luminal B, no sé, ¿no es cierto? Ya definido. Sí. Lo único que le faltaría sería si la axila está tomada o no está tomada. Ay, ahora sí, doctor, muchas gracias. Ahora, una segunda pregunta más, por favor, doctor. Cuando se hablaba de la lactancia, cuando Sí. hablamos de que esta disminuye, ¿no? Lo que es la incidencia, bueno, el riesgo de padecer lo que es sea de mama, tenemos lo que es también las mujeres que realizan las extracciones de leche, ¿no? Cuando hablamos de estas extracciones de leche, ¿se pueden considerar parte de lo que es la lactancia o sí tuviera que haber lo que es el chupeteo del niño? Hay que considerar tres cosas en esta pregunta, Fernando. Primero, pues una lactancia que se va a dar inmediatamente ni bien nazca el bebé va a permitir la formación y extracción del calostro. La segunda, cuando se va a dar de lactar durante 6 meses para sacar todos los componentes residuales del componente ductal. Y la tercera, hasta los 2 años. Entonces, si estamos hablando de una mamá que solamente ha dado de lactar al primer que ha nacido y después le ha cortado, o de una segunda mamá que le ha dado solamente hasta los 6 meses, o de una mamá que le ha dado hasta los 2 años. Entonces, una mamá que ha dado hasta los 2 años, obviamente está disminuyendo un mayor porcentaje de cáncer de mama, o sea, un factor de riesgo importantísimo. Prácticamente no va a tener cáncer, por así decirlo. Si ha dado solamente 6 meses, porque después ha introducido comidita, le ha dado otros productos o leche artificial, pues ese factor de riesgo no va a ser el mismo, ¿no? Que una que ha dado 2 años. Y aquella mamá que, pues, por X o Z motivo solamente ha dado de lactar al principio, porque se murió el bebé, por X o Z motivo ha dado solamente la extracción del calostro, pues su factor de riesgo casi no se ha modificado. Sería igual que una mujer que nunca ha dado de lactar, ¿no? Entonces, esos tres aspectos hay que considerar, Fernando. Está bien, doctor. Va a disculpar que siga insistiendo, pero digamos, en la parte de cuando hablamos entonces de la educación que se les debe hacer a las mamás, es explicarles que no es simplemente los primeros 6 meses, sino que es hasta los 2 años para evitar y prevenir de esa forma lo que sería, o bueno, disminuir de esa forma lo que es la incidencia de mama. ¿Sí? Claro. Aparte Ah, de que el beneficio que tiene, ¿no? Porque si damos de edad hasta los 2 años, como ustedes saben, el cerebro crece hasta los 2 años. Y si le cortamos antes la lactancia materna, estamos impidiendo de que se desarrolle adecuadamente ese cerebrito. Entonces, pues no es lo mismo uno que lacta 2 años y uno que lacta 1 año. El desarrollo de su cerebro, pues es abismal, ¿no? está bien, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna consulta más, jóvenes?